Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, una vez más agradecidos por tu ayuda, por tu bendición, porque cada día cuidas de nosotros. Te suplicamos que nos ayudes a conformarnos a tu palabra y a vivir conforme a tu palabra. Por eso quiero que en este día especialmente tu Espíritu Santo nos guíe a entender estas verdades, estos principios, Señor, que quiero hablar con quienes vean este video. Obra, Dios mío, conforme a tu gracia y conforme a tu poder. Amén. Vamos hoy a tratar un asunto un poquito, no ese tipo de predicaciones que me gusta tratar o hacer a mí, porque esto es lo que se llamaría como una predicación temática. Casi siempre me gusta más la predicación expositiva. Voy a hablar sobre la óptica hedonista. Comencemos leyendo lo que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y luego pasamos al capítulo 4, leemos los versículos 3 y 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiero hablar sobre el hedonismo en la iglesia de hoy. Estamos viviendo en una época del mundo en la cual se percibe un poder, yo diría que más que fascinante, hipnótico en toda clase de personas que barnizan el pecado, insinúan secretamente pensamientos impuros y se asemejan a un ángel de luz, cuando en realidad son servidores del pecado. No perciben el carácter ofensivo del pecado ni la justicia retributiva de Dios que sobrevendrá al pecador. Tiemblo. Sí, tiemblo porque no estén en guardia y corren el riesgo de ser engañados y corrompidos. Esto dice un testimonio sobre conducta sexual, adulterio y divorcio en la página 188. Vuelvo y le leo la frase de este libro, de este testimonio. Dice: tiemblo porque no estén en guardia y corren el riesgo de ser engañados y corrompidos. Para tratar este tema del hedonismo, quiero que comencemos hablando de Esaú a Edom. ¿Quién fue Edom? ¿Por qué se le cambió el nombre a Esaú? En Génesis 25, del 29 al 31, leemos lo siguiente. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre ya, o su mamá le hubiera extendido algo de comer, pero por satisfacer el deseo del momento, escuche, el deseo del momento, trocó descuidadamente la gloriosa herencia, escuche, esa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. Todo su interés se concentraba en el momento presente. Estaba dispuesto
a sacrificar lo celestial por lo terreno, a cambiar un buen futuro por un gran momento. Esto lo escribió Elena de White en un libro que se llamó Patriarcas y Profetas, en la página 117. Vuelvo y leo el pensamiento de Elena de White. Usted dirá, ¿y qué hace el pastor Buitrago citándonos a Elena de White? Bueno, porque no todo lo que escriben los falsos profetas es malo. Ahí tienen algunas cosas buenas, y esta es una de esas. Estaba dispuesto a sacrificar. Pues mira lo que dice ella. Dice que todo el interés de Esaú se concentraba en el momento presente y estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terreno, a cambiar un bien futuro por un goce momentáneo. ¿No nos pasa a nosotros con frecuencia eso? Yo pienso que una de las razones por las cuales la iglesia de hoy está llena de hedonismo es porque somos demasiado humanistas. Nuestros cultos, por ejemplo, no giran en torno a Dios y a la gloria de Dios, sino que nuestros cultos giran en torno a que los asistentes se sientan bien. Por eso hemos implementado tantas cosas en los cultos. Hemos implementado buena música, buen sonido. Hemos puesto luces que cambian, luces que van de un color a otro. Le hemos puesto humo a las plataformas. Le hemos puesto ayudas. Hemos centrado el culto en que la gente se sienta bien y que la gente quiera volver a una siguiente reunión. Somos demasiado humanistas. Estamos demasiado centrados en el hombre y hemos olvidado a Dios y la gloria de Dios. Por eso el hedonismo hoy encuentra muy fácil la entrada en muchas iglesias, en muchos ministros, y encuentra fácil su entrada en nosotros. ¿Qué más implicó el pecado de Esaú? Génesis 25:32 dice: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Así menospreció Esaú la primogenitura. Al deshacerse de ella, tuvo un sentimiento de alivio. Ahora su camino estaba libre, podría hacer lo que se le antojara. ¿Cuántos aún hoy en día, por ese insensato placer mal llamado libertad, venden su derecho a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo? Vivir el momento, disfrutar el momento. Eso es el hedonismo. Placer al instante, que me haga sentir bien, que yo me sienta bien. Eso es lo que importa. No importa ni lo que Dios quiere, ni lo que Dios planea, ni lo que Dios ha escrito en su palabra, sino lo que importa es lo que yo sienta, y que lo que yo sienta sea placentero. Por eso algunos han tildado al cristianismo auténtico como un cristianismo masoquista. Esas citas del Señor Jesús de: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no cuadra con la teología de muchos hoy, porque eso de negarnos a nosotros mismos, hombre, ¿cómo me voy a negar a mí mismo? Yo lo que necesito es sacar el campeón que hay en mí. Yo puedo, yo soy capaz. Dios me ha puesto facultades, Dios me ha hecho. Y siempre nos centramos en lo nuestro y en lo que podemos hacer, pero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, mucho menos pensar en tomar la cruz. La cruz es muerte.
La cruz es sacrificio. La cruz es ignominia. ¿Cuánto representa la cruz? Y cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no cuadra hoy. No cuadra hoy, no encaja, no entra. En la filosofía de la iglesia de hoy eso no cuadra, eso no entra. Dios nos hizo para el placer, para el goce, para el disfrute. Tengo aquí una cita. Creo que también es de Elena de White, no sé. Se me olvidó escribir aquí de quién era la cita. Sometido siempre a los estímulos exteriores y terrenales, Esaú se había casado con 2 mujeres de las hijas de Et. No hay que mirar lo que nos dice la Biblia, no hay que mirar las normas morales y éticas que establece la palabra de Dios, sino hacer lo que nos place, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir súper bien. El hedonismo contemporáneo. A través del humanismo se ha hecho resurgir el hedonismo. ¿Qué sostiene esta ideología moderna? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a la juventud? Yo quiero leer Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. El término proviene de una palabra griega, el término hedonismo, ¿no? Proviene de una palabra griega que es Edom, que significa placer. Propone el placer como valor supremo de la vida. Muchos autores han escrito sobre esto, pero la iglesia no les ha puesto suficiente atención. Yo recuerdo que en los años 70, yo lo mencionaba en otras de mis predicaciones, yo leí un libro de un hermano argentino que se llama Jorge Imitián, y él escribió un libro que se llama Jesucristo el Señor, donde se muestra todo lo que es la vida cristiana como opuesta al hedonismo, porque es el aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Pues este mi hermano Jorge Imitián escribió un libro que se llama Hombre eres y no Dios, y él aborda aquí también el tema del hedonismo. Entonces necesitamos nosotros como cambiar un poco ese humanismo y ese pensamiento hedonista que hay en la iglesia de hoy. El hedonismo es una teoría moral que constituye al placer en el bien último o supremo. Es el fin de la vida humana. O sea, el hombre está hecho para el placer, el hombre está hecho para la felicidad, el hombre está hecho para el goce, para el disfrute. Y tenemos que vivir en gozo, en disfrute, en el desarrollo pleno de nuestra sensualidad. Este hedonismo moderno es un grupo de teorías morales que vienen desde la antigüedad como también en la edad moderna, en la época que estamos viviendo, y han supuesto que el fin último o el bien supremo del hombre se identifica con el placer y la felicidad, es decir, que el hombre puede medirse de acuerdo a su grado de felicidad, de acuerdo a su grado de satisfacción, es que el hombre se puede medir. Según estos estudios, todo cuanto el hombre hace o intenta tiene siempre valor
ese valor de medio, es un medio para otra cosa, y esa otra cosa es el placer. Y el placer tiene que ser buscado por sí mismo, es decir, se debe obtener el placer, y por eso todo lo que hagamos tiene que encaminarse a que obtengamos placer. En definitiva, todos los esfuerzos que hagamos tienen que llevarnos a una vida placentera. Piense usted en un culto donde solamente dedicamos a adorar a Dios, donde vamos a dejar de lado la música estridente y vamos a dejar de lado las luces y el humo, y solamente vamos a dedicarnos a cantar a capela, a orar y a orar en el Espíritu. Y lo más seguro es que un culto de ese talante no dure más de 15 minutos. A los 15 minutos sentiremos la profunda necesidad como de meterle vida al culto, porque nosotros nos hemos inventado que la vida del culto está en el ruido estridente, en las luces, en el humo, en toda la parafernalia que hacemos hoy, que puede ser que no sea tan mala como yo la estoy pintando, pero que sí ha desviado a la iglesia hacia el hedonismo, un hedonismo rampante, donde en el culto lo que buscamos es nuestro placer y nuestro sentirnos bien. Pero hasta cierto punto, perdóname, este término en Colombia no es muy grosero, de pronto a usted le puede sonar grosero, pero hemos llegado al punto en que nos importa un pepino si Dios está o no está dentro del culto, y si está recibiendo adoración o no está recibiendo adoración. Bajo el término general del hedonismo, se ha tendido a agrupar a diversos pensadores, que son pensadores que en cierta manera están separados por algunas cosas, pero otras cosas los unen. En realidad, algunos tienen notables diferencias, pero son pensadores que influyen hoy en la iglesia, desafortunadamente, y nos están llevando a que lo último que tenemos que buscar siempre es vivir bien. En el sentido estricto, se define como hedonismo toda doctrina que es considerada placer. Buscar el placer como fin supremo. Y no me digas que no se hace eso en los cultos hoy, porque yo desafiaría a esas iglesias y a esos pastores que tienen su iglesia y su culto lleno de todo esto que les estoy mencionando, a que lo quiten y que inviten a la iglesia a adorar a Dios. Por ejemplo, ¿qué tal si les decimos que hagamos lo que hacía el pueblo de Israel y lo que hacían los profetas, los sacerdotes, cuando la presencia de Dios se manifestaba en el templo? Lo que la Biblia dice es que todos inclinaban su rostro hasta que su frente tocaba el piso. Quiero que usted se imagine eso, una persona de rodillas inclinada hasta que su frente toque el piso. Esto es un símbolo. Quizás esto no es adoración, porque por eso lo he hecho hacer esto que ya es adoración, no, pero esto es un símbolo de la entrega y es un símbolo de la adoración, del reconocimiento de que Dios es supremo y que Dios es Señor. Invitemos a la iglesia a que haga esto, a ver. Seguramente que muy pocos lo harán, y seguramente que si lo hiciéramos un domingo la gente lo va a encontrar inclusive como algo novedoso, y oiga, uy, qué chévere que pasó esto hoy en el culto, mire cómo nos humillamos delante de Dios. Pero si lo hiciéramos al siguiente domingo y al siguiente domingo, las cosas serían diferentes. Mire, la propia ambigüedad del concepto de placer hace que tal afirmación del hedonismo se pueda ver desde diferentes perspectivas. Se distinguen básicamente dos formas de hedonismo: el ético y el psicológico. Una acertada definición del ético la hizo
Richard Brandt, uno de los filósofos modernos que mayor atención han dedicado a este tema, y él afirmó que una cosa es intrínsecamente deseable o indeseable y si solo es placentera o no placentera. La juventud moderna, y yo diría que toda la iglesia moderna, pero en especial la juventud, están sufriendo una especie de hedonanarquismo. Esto se expresa claramente en las máximas de los, bueno, ya son extintos, pero en su época tuvieron mucho auge los hippies. ¿Se acuerdan de los hippies? Paz y amor. Ellos procuraban y promulgaban bajo ciertas frases, decían, haz lo que quieras. Ese término, sé sincero contigo mismo y actúa como se te antoje, es parte del hedonismo. Corta de raíz las ligaduras con esa sociedad consumista. Eso es hedonismo. No le temas al sexo si crees que es por amor. Hazlo con quien tu corazón te indique. Pero no olvides el preservativo. No se le hace que esas frases son muy conocidas hoy y que no solamente en el mundo, sino que son conocidas aún dentro de la iglesia misma. Hedonismo rampante. El hedonismo inmoral y el moralista. ¿Cuántas modalidades de hedonismo existen? Aunque no debiera, ¿pueden existir hedonistas en la iglesia? Esta tendencia puede llegar a adquirir dos distintas modalidades. Un hedonismo inmoral o un hedonismo moralista. Voy a hablar de las dos aquí rápidamente. El hedonismo inmoral señala que el placer es el valor supremo de la vida sin importar qué se haga para obtenerlo. Sea que se incursione en el adulterio, en el homosexualismo, en las drogas, en el sexo libre. Sea que se destruya la familia, que se provoque un divorcio o un aborto. Sea que se cometa un crimen, un robo, una estafa, un engaño. Todo vale. Lo único que importa es obtener placer. No importa Dios, ni las leyes, ni la moral, ni la ética. Lo único que vale la pena es encontrar el placer. El placer. Eso es lo que vale la pena, eso es lo que hay que buscar. Pero existe un hedonismo moral que también es peligroso. Muchas veces no lo detectamos porque este hedonismo moral es menos obvio que el otro hedonismo. Este también postula el placer con un valor supremo, pero sin pecar. Sin pecar externamente, ¿no? Por eso tenemos cristianos egoístas, cristianos individualistas, ávaros, cómodos, que buscan su propio bienestar y gratificación sin importar nada de los demás. Ese hedonismo es el que ha llevado a que los superapóstoles y superprofetas y superpastores de superiglesias tengan aviones. En Latinoamérica no es muy común el asunto de que los pastores tengan su avión, pero sí es bastante común que vivan en casas de 3 y 4 millones de dólares, mientras que quienes traen los diezmos y las ofrendas a la iglesia sean señoras que viven de lavar ropas y de lavar pisos y que ganan menos del salario mínimo mensual en sus respectivos países, pero que por medio de artimañas que se han utilizado estos individuos mal llamados ministros, le sacan el dinero
a esa gente pobre que ha sido engañada de muchas maneras y se ha utilizado la Biblia para engañarlos, para que traigan el dinero para que el superapóstol viva súper bien, él y su familia. Yo conozco uno que él vive en una casa de $4 millones y su hijo vive en una casa de $2 millones en Latinoamérica. En Latinoamérica, quizás en los Estados Unidos y en Canadá esto no fuera tan escandaloso. Aún en estos dos países es escandaloso que alguien viva en una casa de 4 millones. Imagínense en Latinoamérica. ¿Pero por qué pasa eso? Porque este hedonismo moral hace que el pecado no se vea como pecado. Hace que lo malo no se vea como malo. No, se ve como algo normal, algo natural. Y hay personas que literalmente se quitan el pan de la boca para que su apóstol y profeta viva bien, porque él es el siervo de Dios. Esto es terrible. Llevar al exceso lo legítimo constituye un grave pecado. Un pecado grave. ¿Cómo considera el hedonismo la vida sexual? Mire, el cantante pop norteamericano James Brown, en mi tiempo fue uno de mis favoritos, James Brown, en una de sus canciones, él dice que el hombre es una máquina sexual. De hecho, creo que es una de las canciones más famosas de James Brown. Bueno, la que más me gustó a mí de James Brown siempre fue Tengo hormigas en mi pantalón. Pero del hombre es una máquina sexual es una de las canciones que más auge tuvo durante el tiempo de James Brown. Entre los años 70 y 80 se movió mucho James Brown. ¿Cuáles de las modalidades del hedonismo es más fácil de detectar? ¿Por qué sería más fácil detectar ciertas clases del hedonismo que otras? Yo tengo aquí unas citas bíblicas que de pronto nos pueden ayudar a esto. En Cantares 2:15 dice: cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Este pasaje lo he utilizado para mostrar que a veces nosotros no le ponemos atención a ciertas cosas. La ilustración que hace el Cantar de los Cantares con lo de las zorras pequeñas es la siguiente: que las zorras pequeñas, cuando las viñas están en ciernes, es decir, cuando las uvas están empezando a brotar, las zorras pequeñas se las comen y dañan toda la cosecha. Las zorras grandes no se comen las uvas pequeñas. Usted ha escuchado el famoso cuento de que aquellas al fin y al cabo estaban verdes, dijo la zorra, mostrando que la zorra no se come las uvas en ciernes, las uvas pequeñas, las uvas verdes, pero las zorras pequeñas sí. Entonces, el que tenía un viñedo tenía que poner mucha atención a las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas le echaban a perder el viñedo. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a cazar las zorras pequeñas, es decir, eso que es lo menos detectable, lo que más daño está haciendo a la iglesia, pero que no queremos detectarlo, o por lo pequeño no lo detectamos. Yo prediqué hace un tiempo acerca de el pragmatismo religioso y cómo el pragmatismo religioso ha llevado a las iglesias a aceptar y a hacer cosas que no importa si son o no son bíblicas, lo que importa es que nos den resultados de traer gente a la iglesia. Las zorras pequeñas son las que nos echan a perder las viñas, y nosotros como iglesia tenemos que aprender a cazar las zorras pequeñas. Y el hedonismo es una de esas zorras pequeñas que a la vez es una zorra grande que le hace mucho daño a la iglesia. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, los versículos 24 y 25, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas.
el pecado del hombre tiene que manifestarse. Yo sé que hay muchos que dicen, pero usted habla mucho de otros predicadores y usted habla... Me dijo una amiga en estos días, es que a mí no me gusta como usted se refiere a los otros predicadores. Bueno, escúcheme, yo creo que tengo que denunciar a esos que están echando a pique a la iglesia. Y en 1 Timoteo 3:5 dice, pues los que no saben gobernar su propia casa, ¿cómo cuidarán de la iglesia de Dios? Es decir, que si yo no aprendo a detectar el hedonismo y si no aprendo a detectar el pragmatismo religioso, que en cierta manera están muy, muy unidos, el hedonismo y el pragmatismo religioso, porque lo uno me lleva a lo otro. Es decir, no importa lo que yo haga desde que me dé resultados para que la iglesia crezca. Si tengo que falsificar una doctrina, inventarme una doctrina que traiga gente a la iglesia, lo voy a hacer. Es lo que hicieron los de la oración fuerte al Espíritu Santo. Ellos explotaron esa parte idólatra de Latinoamérica, la implementaron dentro de la iglesia y han engañado y están engañando a millones y millones de personas con ritos que son de hechicería, ritos que son del catolicismo, ritos que son paganos, los incluyeron dentro de la iglesia para obtener un fin. Ese fin es crecimiento, y de hecho la oración fuerte al Espíritu Santo, o pare de sufrir, como lo dicen en algunas partes, es una iglesia no pequeña, es una iglesia grande, y donde quiera que usted vaya usted va a encontrar esos templos grandes llenos de gente. ¿Por qué razón? Porque ellos unieron dos cosas, el hedonismo y el pragmatismo, y lo han traído para que su iglesia crezca. ¿Qué podemos hacer? Solo nosotros podemos identificar esto, denunciarlo, y estar dispuestos a vivir para la gloria de Dios. No es lo que nos produzca placer, no es lo que nos produzca bienestar, es lo que la Biblia dice. Y así no les guste, el Señor sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Existe una diferencia entre hacer del placer el fin supremo en la vida y gozar de las cosas buenas que Dios nos da. Existe una diferencia. Yo no tengo que buscar el placer como el fin máximo de mi vida. Tengo que aprender a vivir y gozarme en las cosas que Dios me ha dado, en las que vienen de la mano de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, yo le voy a dar una lista de cosas y usted me puede decir cuál de estas cosas pueden darnos el verdadero placer, es decir, el placer de agradar a Dios. Porque si no agradamos a Dios no es placer, olvídese, es carnalidad. Pero si agradamos a Dios es placer. Mire, la lista es la siguiente: una vida de servicio, la lectura, el sexo, hacer deportes, la oración, la poligamia, el baile, el flirteo o el coqueteo o el enamoramiento, yo no sé cómo lo quiere llamar usted, el canto, ir a la iglesia, el trabajo, evangelizar, leer la Biblia, meditar la palabra. De esa lista, ¿cuáles de estas listas podríamos decir esto sí me va a producir el verdadero placer, pero esto me produce ese placer carnal que es hedonismo? Yo sé que este tema no es muy... Primero, no le va a gustar a muchos, no les va a llamar la atención a otros, pero es parte de lo que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué busco yo a Dios? ¿Para su gloria, para exaltarlo o para sentirme bien? ¿Por qué busco yo a Dios? ¿Para hacer su voluntad o para sacarle tajada? Bueno, eso no lo puede responder sino cada uno, ¿verdad? Padre, yo te ruego que tú nos ayudes hoy a definir por qué buscamos tu rostro, por qué te buscamos a ti, por qué vamos a la iglesia,
¿Qué buscamos en la iglesia? ¿Qué pasaría si nos quitaran todas esas arandelas que tenemos en los cultos hoy? ¿Seguiríamos siendo cristianos? ¿Seguiríamos asistiendo a la iglesia? Señor, ayúdanos a definir la verdadera adoración y el verdadero propósito de ir a la iglesia, que es adorarte a ti, exaltarte a ti. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.